Buenas noches. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Víctor Gómez Casanova se complace en presentar el programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Víctor en Vivo. Y con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Hoy es martes 20 de agosto del año 2019. Siguen avanzando los días y ya el escenario político empieza a aclararse. Estaba muy oscura la situación la semana pasada. Ya hoy está menos oscura. La semana que viene estará menos oscura que lo que está hoy. Y poco a poco no hay que comer ansias, no hay que desesperarse. Poco a poco las cosas van cayendo por su propio peso. Antes de presentar a nuestro entrevistado de esta noche, brevemente, solamente 2 minutos, para analizar brevemente la elección de los bufetes de las cámaras legislativas el pasado viernes. En el Senado de la República se puso en evidencia una situación que transmite varios mensajes. Ha pasado desapercibido y nadie se ha querido referir a ello porque la mayor atención la obtuvo la reelección de Radamés Camacho en la Cámara de Diputados. Pero analicemos lo que pasó en el Senado de la República. De manera unánime fue reelecto Reinaldo Pared Pérez como presidente del Senado. Fíjense ustedes que todos los demás precandidatos que están compitiendo por la candidatura presidencial del PLD han renunciado a sus posiciones. Ustedes me podrán decir, sí, pero son posiciones que dependen del Poder Ejecutivo. En el caso de Reinaldo Pared es del Poder Legislativo, cierto. No hay ninguna ley, ningún reglamento que obligue a que Reinaldo Pared Pérez tenga que tomar licencia, cierto. Inclusive hay precedentes. En el año 1986, el licenciado Jacobo Magluta fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Dominicano, siendo presidente del Senado, cierto. Pero no menos cierto es que por un asunto de legitimidad, de competencia en igualdad de condiciones, si se quiere, o por un aspecto hasta de uso de recursos del Estado en términos de administración de fondos públicos, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, estará administrando fondos públicos al mismo tiempo que presenta su precandidatura a la presidencia de la República, versus los demás precandidatos, o la mayoría de ellos, que renunciaron no solamente a sus posiciones de ministros, sino a administrar fondos públicos. Entonces, esa lectura, esa situación tiene varios mensajes. Mensaje número 1, todos los senadores votaron de manera unánime por Reinaldo Pared, de manera que hay confianza en su liderazgo como secretario general del PLD y como presidente del Senado durante 12 años para estar al frente de la Cámara Alta. Número 2, significa el hecho de que Reinaldo Pared haya decidido reelegirse, que quizás no está 100% confiado o decidido, resuelto a que será el candidato del PLD y que por lo tanto dijo, bueno, espérate, déjame no renunciar a esto. Desde mi humilde punto de vista, él tuvo una experiencia que no fue muy agradable para él en el año 2015. En el año 2015 ustedes recordarán que él renunció a permanecer al frente del Senado de la República y asumió la presidencia del Senado la senadora Cristina Lizardo, de la provincia de Santo Domingo. Y Reinaldo Pared estaba como precandidato. Vino la reforma a la Constitución y Reinaldo Pared Pérez estuvo abajo, sentado como un asambleísta. No fue quien encabezó la reforma, como sí lo hizo él en el 2010, en la reforma anterior. Entonces, quizás Reinaldo Pared y su equipo de estrategia política hayan preferido tener pájaro en mano que 100 volando y no repetir la experiencia del 2015 para no correr la suerte de que pueda quedarse sin pito y sin flauta. Ya mientras tanto él tiene pito, competirá por la flauta y las circunstancias decidirán, pero mientras tanto no soltó el pito, reitero, para no quedarse sin pito y sin flauta. Esa es la lectura del bufete directivo del Senado de la República. En otro orden, el vicepresidente fue Arístides Victoria Yep y los 2 secretarios pertenecen también a la corriente danilista. Anteriormente, el vicepresidente era Dionis Sánchez
el año antepasado. Después asumió Arístides Victoria. ¿Por qué, algunos pudieran decirse, por qué no equilibrar la conformación del bufete directivo? Muy sencillo, porque cuando Dionis Sánchez era vicepresidente del Senado de la República, siendo uno de los senadores alineados y seguidores del expresidente Leonel Fernández, en una sesión se paró y se retiró del hemiciclo. Y le faltó el respeto no solamente al presidente del Senado y secretario general de su partido, sino a todos los colegas por un debate que se presentó con respecto a un tema de interés político partidario entre el expresidente Fernández y el presidente Danilo Medina. Y se retiró, le salió caro ese retiro. Entonces, que no hubo acuerdo, ¿por qué no pusieron un danilista en la boleta del bufete directivo del Senado? Por lo que le acabo de contar. ¿Para qué van a poner un vicepresidente del Senado? Para que Reinaldo Pared tenga que salir y entonces el vicepresidente no esté presente porque se levante, porque se retire del hemiciclo, cosa que no había pasado nunca. Con respecto a la Cámara de Diputados, que no se respetó el acuerdo. ¿Quién no lo respetó el acuerdo? No, los danilistas, porque tenían que haber escogido a Demóstenes Martínez y entonces escogieron a Radamés Camacho. Y había acuerdo para que el presidente del PLD fuera encabezando un movimiento en contra del Senado y la Cámara de Diputados que estaban siendo presididas por dos dirigentes del PLD, miembros del comité político del PLD, como Reinaldo Pared y Radamés Camacho. ¿Quién violentó el acuerdo? La mayoría de diputados y diputadas, incluyendo de partidos de oposición, que votaron 120 de 185 presentes, con tan solo 35 votos en contra, y que los votos en contra de esos 35, 32 son del Partido de la Liberación Dominicana. De la oposición solamente votaron 3 en contra de Radamés Camacho, que fueron Fran Paulino, Luis Sánchez y Farideh Raful. Fueron los únicos 3 diputados de oposición que votaron en contra de Radamés Camacho. Después, los 32 restantes son todos del PLD. O sea, la oposición a la reelección de Radamés Camacho en la Cámara de Diputados provino mayoritariamente de los diputados y diputadas del propio Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, que no hablen de violentar acuerdos. Y el presidente Fernández habla de autoritarismo y habla de dictadura, que ese es el término que a él más le gusta para acusar al presidente Danilo Medina, pero es bueno recordarle al presidente Fernández que Abel Martínez fue presidente de la Cámara de Diputados por 6 años, impulsado por él, y yo nunca escuché a Danilo Medina ni a ningún dirigente del PLD, de la corriente de Danilo Medina, acusarlo de dictador a Leonel Fernández, ni de autoritario. Y déjenme decirle, en el 98 él impuso a Héctor Rafael Peguero Méndez como presidente de la Cámara de Diputados, teniendo el PRD mayoría, y habiendo escogido a Winston Arnott como presidente de la Cámara de Diputados, el bloque de diputados y diputadas del PRD, a la sazón presidente del PRD, Manuel Esquea Guerrero, fue y lo visitó en Palacio y le dijo, el PRD escogió a Winston Arnott y hemos tenido informaciones de que usted quiere apoyar para que repita a Héctor Peguero Méndez. Y él le dijo, no, profesor, cuente con que el diputado Winston Arnott que ustedes escogieron será el presidente. Se lo dijo la tarde del 15 de agosto del año 1998. Y al otro día por la mañana mandó a todos los diputados del PLD, incluyendo los de Danilo Medina, porque Danilo siempre fue coherente con él, el que no ha sido coherente con Danilo es él, y votaron a favor de Héctor Peguero Méndez. Entonces eso sí no era autoritarismo. Pero además, en el año 2006, hay que recordar que él impuso a Julio César Valentín como presidente de la Cámara de Diputados, en contra de Lidio Cadet. En el 2006 fue la primera vez que el PLD ganó mayoría en el Congreso. Y entonces se reunió el comité político y dijo, bueno, ¿a quién vamos a poner como presidente del Senado? Y entonces el comité político dijo, bueno, tiene que ser el secretario general, Reinaldo Pared Pérez, que salió electo senador, que es el único senador miembro del comité político. El único senador miembro del comité político era Reinaldo Pared, 2006. Y a raíz de eso, el comité político decidió que Reinaldo fuera el presidente del Senado. Entonces Radamés Segura, a la sazón administrador de la CDE, compadre de Lidio Cadet, dijo, bueno, pues si acabamos de votar por Reinaldo Pared como presidente del Senado, porque es el único senador miembro del comité político, el único diputado miembro del comité político es el profesor Lidio Cadet, ex secretario general de nuestro partido. Entonces, por lógica, debe ser el presidente de la Cámara de Diputados. Leonel Fernández dijo que no. Leonel Fernández dijo que no quería a Lidio Cadet como presidente de la Cámara de Diputados, que tenía que ser Julio César Valentín.
y votaron por Julio César Valentín, que en ese momento quien tenía la mayoría de los votos para ser presidente de la Cámara de Diputados era Elías Cerulle, danilista. Y el bloque de diputados del PLD había mandado una carta al comité político firmada por la mayoría de los diputados y diputadas del PLD diciendo que querían a Elías Cerulle como presidente de la Cámara de Diputados. Entonces el presidente Fernández dijo, bueno, ni Lidio Cadé ni Elías Cerulle, que es de Danilo, y trajo a Julio César Valentín por los moños y lo presentó como candidato a la presidencia de la Cámara de Diputados, y duró los 4 años, del 2006 al 2010, y no recuerdo haber dicho a nadie no, perdón, Valentín duró, sí, fue hasta el 10, porque él después en el 10 sustituyó a Domínguez Brito como senador de Santiago. Y entonces, y no recuerdo haber escuchado a Danilo Medina diciendo que Leonel Fernández era un tirano, ni que era régimen autoritario. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, el licenciado Ramón Tejada Holguín, don Ramón, a él no le gusta que yo le diga don Ramón, yo le voy a decir Ramón en la entrevista, pero es una persona que me merece todo tipo de respeto y admiración. Es un sociólogo, fue durante muchos años miembro de la directiva de Participación Ciudadana, proviene de la sociedad civil. Lo acusan de que como viene de la sociedad civil, no le duele el presidente Danilo Medina o el gobierno del presidente Danilo Medina, sus adversarios y detractores, ese es el argumento que usan en contra de él. Sin embargo, es un hombre que de manera fría, sin meterse con nadie, sin pelear con nadie, señala los puntos que el gobierno debe prestar mayor atención conforme a las investigaciones sociales y a las investigaciones de mercado, y es un hombre que tiene acceso a los oídos del presidente y a quien el presidente escucha y a quien el presidente consulta para que a su vez él consulte a los diferentes organismos y estamentos de la sociedad para aplicar las acciones de sus políticas públicas de gobierno. Entonces con él vamos a conversar sobre un análisis de las políticas públicas del gobierno del presidente Danilo Medina. Ya regresamos. Continuamos con el desarrollo de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información, y como habíamos anunciado antes de la pausa, don Ramón Tejada Holguín, el licenciado Ramón Tejada Holguín. Ramón solamente, con Ramón es suficiente. Con Ramón es suficiente, gracias por permitirme esa confianza. Don Ramón Tejada Holguín es director, oigan cómo se llama, Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia, DIAPE. ¿Qué es la DIAPE? Mira, la DIAPE es un organismo que tiene su origen en los años 90. Fue un organismo que lo propusieron para que se creara en la mayoría de los países, sobre todo latinoamericanos, México, Chile, Argentina, los países caribeños y Centroamérica, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La idea era la siguiente. En esa época estaban de moda lo que llaman los think tanks o tanques de pensamiento, grupos de personas que se dedicaban a hacer análisis de coyuntura con determinadas habilidades, sociólogos, economistas, antropólogos, politólogos, una gran diversidad de profesiones del área de las ciencias sociales, para que estudiaran el gobierno y pudieran hacer recomendaciones. Pero la idea esencial era que estos organismos fueran, primero, directamente dependientes de la presidencia, como es la DIAPE en este momento, y segundo, lo más independiente posible, tanto de las organizaciones partidarias como de los otros ministerios, porque la idea era que los presidentes tuvieran una visión de lo que estaba ocurriendo, de lo que ocurre en la nación y en las políticas públicas, independiente de sus propios ministros e independiente de los sectores más cercanos. La idea era como romper los anillos que existían en los presidentes. Digamos que es una especie de auditoría social. Podría ser una especie de auditoría social. Porque le llegan las informaciones directamente al jefe de Estado sobre las competencias de los ministerios, pero sin necesidad de que esa información sea provista por los propios ministros. Correcto. Sin embargo, esa es la idea original. Y nosotros hemos ido evolucionando
En América Latina algunas instituciones de esta naturaleza se independizaron de los gobiernos y se convirtieron en think tank privados, más bien organizaciones no gubernamentales que hacían análisis de las políticas públicas, y otras, como en el caso de la DIAPE, lo que hicieron fue entronizarse más en el gobierno. Entonces se convirtieron no solamente en ojos y oídos de la presidencia, sino también en equipos que ayudaban en términos del análisis de la propuesta de las políticas públicas a los propios ministerios y a los ministros. Sí, trascendiendo más allá, estableciendo, para poner tu caso, nosotros hacemos encuestas, le damos seguimiento a los medios de comunicación, prensa escrita, radial y televisiva, hacemos recomendaciones comunicacionales, hacemos recomendaciones de política, vemos cómo van las principales variables, tanto sociales, como económicas, como políticas, y se la enviamos, claro, a los incumbentes para que tomen decisiones. Un ejemplo, hay ahora mismo una alarma social con el tema del dengue. Correcto. Y con el tema de ciertas situaciones de salud. Entonces el presidente Danilo Medina puede llamar a Ramón Tejada Holguín y decirle: Ramón, chequéame cómo está percibiéndose ante la población el tema del dengue y cómo van las atenciones o las acciones del Ministerio de Salud con respecto a ese tema. Entonces la DIAPE y el equipo de Ramón Tejada Holguín puede preparar un survey rápido, puede preparar un focus group, una encuesta, y recibir una retroalimentación de cómo se está manejando el tema ante los medios de comunicación, ante la opinión pública, y cómo la sociedad percibe la amenaza del dengue. ¿Correcto? En realidad nosotros vamos más bien de oficio. Hacemos que eso mismo que tú dices, pero sin el mandato. Lo que tratamos es de que no llegue a la... ok. O sea, nosotros hacemos una alerta por para motus evitar. propio. Claro que sí. Ok, pero sí se da el caso, me imagino, que el presidente también... Se puede dar el caso que el presidente o el ministro de la presidencia no pide una encuesta específica o no pida estudios específicos. ¿Y cómo informan? Entonces, ¿a quién informan directamente? ¿Al área encargada o al jefe de Estado? Nosotros tenemos varias formas de informar. Mira, nosotros tenemos un documento que se hace diario, que se llama Las Señales Políticas, que sale a las 6 de la mañana, que toma aquellos elementos positivos que salen en la prensa escrita y se recomienda a los ministros. Eso lo reciben todos los ministros, directores generales, alrededor de 300 funcionarios públicos, incluyendo obviamente el presidente y el ministro y la vicepresidenta y el ministro de la presidencia. Y ahí se dan recomendaciones comunicacionales. También tenemos uno que se llama Respondibles, que también es diario, que es lo contrario de las señales. Mientras que él señala cuáles son los aspectos positivos y luminosos y recomienda que se traten esos temas, este recomienda que sean temas a los cuales hay que prestarle atención. Que a lo mejor no lo tratemos públicamente porque se debe hacer tal y tal cosa en términos concretos, en los hechos, en términos de políticas públicas. Y bueno, están los barómetros, que los barómetros ya son las encuestas, no más que las encuestas, que medimos cómo está la aceptación de las políticas públicas en sentido general. Y esos informes se le entregan directamente al ministro y al presidente. Temas que en estos 7 años de gobierno del presidente Danilo Medina, con Ramón Tejada Holguín como director de la DIAPE, hayan llamado la atención del presidente a tal punto que le haya manifestado una preocupación directa a su director de la DIAPE. Ramón, vamos a ponerle ojo a esto, averíguame esto, o que consulte con usted sobre tal o cual que en pasado haya ocurrido. Bueno, se hacen unas reuniones en el Palacio semanalmente, y en esas reuniones se expresan esas preocupaciones. Hay temas, por ejemplo, como seguridad ciudadana, que ha sido un tema recurrente. Nosotros hacemos un barómetro cada 3 meses de cómo va la seguridad ciudadana en la República Dominicana. Hay temas, qué sé yo, en el pasado, por ejemplo, el tema de la Barrick, cuando se decidió hacer aquel proceso de negociación con la Barrick Gold, o por ejemplo, nosotros hicimos estudios sobre el tema de Loma Miranda, qué quería realmente la población con respecto a Loma Miranda, si Parque Nacional. Me imagino que en esa misma línea el tema del aborto. El tema del aborto también lo hemos tratado en más de una ocasión, porque todavía lamentablemente el presidente ha devuelto el código 2 veces ya. Sí, lo ha observado. Lo ha observado. ¿Cuáles son
al día de hoy los tres principales temas de preocupación en la conciencia social de la población? Mira, hay un mito con respecto a eso, porque algunos piensan que la preocupación de la gente está más ubicado en lo intangible. Por ejemplo, ese es un error que comete Leonel Fernández cuando se dedica a hablar de dictadura, democracia y esos aspectos, vamos a decirle intangibles, cuando la gente que está caminando en la calle, que va a su trabajo, que va a su escuela, a su universidad, se está dando cuenta que lo está haciendo en libertad. Cuando aquí la gente, la zona colonial se te llena, los restaurantes de Piantini y Naco se te llenan, la gente anda tranquila, caminando por las calles sin que te estén pidiendo la cédula. Aquí no hay nadie preso por asuntos políticos ni nada de eso. Entonces, esos intangibles realmente no le van a dar beneficio político y no le interesan tanto a la gente. En países como el nuestro, la preocupación principal, la primera, tiene más que ver con los asuntos de orden económico. ¿Costo de la vida? Costo de la vida, que aquí se ha reducido muchísimo. La inflación aquí se ha mantenido en los últimos años en 1.7, la más baja de los últimos años. Empleo, que se han producido más de 160.000 empleos en el último año. O sea, nosotros pusimos en el programa de gobierno 100.000 empleos al año y el promedio ha sido de unos 120.000 empleos que se han creado. Pero la gente se preocupa más por el empleo, que su salario no se les convierta en sal y agua y que puedan comprar más cosas con su salario. Los problemas que podemos llamarle perentorios, empleo, también tú puedes hablar de la vivienda, por ejemplo, que por eso tanta preocupación con la ciudad Juan Bosch, para que puedan el fideicomiso para el acceso al financiamiento. Exactamente, o como la Barquita, el Rito, Boca Cachón. Entonces, los problemas perentorios son mucho más importantes, salvo algún momento que pudieron haber tenido un pico, pero fue un momento muy, muy ligero y no durante mucho tiempo, algunos temas como corrupción. Con el tema de Marcha Verde. Con el tema de Marcha Verde, pero se diluyó rápidamente. ¿A qué atribuye usted que no fuera sostenible el cuestionamiento del movimiento de Marcha Verde con el tema de la corrupción y la impunidad? Mira, primero porque, como te digo, ese es un elemento abstracto que la gente no le llega directamente, no lo siente. Al ser intangible. Al ser intangible, salvo sectores, ciertos sectores de la clase media. Pero que es un elemento también que se basaba en una percepción no cierta. Es decir, si tú te pones a analizar, por ejemplo, en los últimos, del 2012 para acá, los escándalos que se han podido ver de corrupción son previos al 2012. Del 2012 para acá, los poquitos escándalos que han existido, ONSA, INAPA, han tenido consecuencias y las personas han estado presas y están presas. O han llegado a juicio y se ha tomado una decisión. Incluyendo Odebrecht, lo que pasa es que Odebrecht está en proceso, exacto, pero la mayor parte fue antes del 12, sí, vamos a estar claros. Sí. Y el otro tema con esto de la corrupción es lo siguiente. Tú le dices a la gente, a la clase media, a los sectores, corrupción, y lo dice por las redes sociales. Pero resulta que en el año 2012 tú tenías unos 12.000, menos de 12.000 proveedores del Estado. Y en el año 2019 tú tienes más de 80.000 proveedores del Estado. Incluyendo mujeres y pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo tú te explicas, si fuera cierto estos elementos de que fuera, mira, lo más corrupto que hay, que haya tantos proveedores del Estado? Eso implica un mayor nivel de confianza. Un mayor nivel de confianza hacia el Estado y hacia que le van a pagar. Ya no le dicen come solo al presidente. Ya no le pueden decir come solo, por ejemplo. o al mismo partido. Sí. Pero además de eso, si tú recuerdas, los sorteos. Las aulas se hicieron por sorteo. Y hubo gente que hasta de otro partido que ganaban esos sorteos. Yo me recuerdo en el Palacio, en un sorteo de eso, que un exdiputado de lo que hoy es el PRM, en esa época PRD, se ganó un sorteo y salió más contento y hablando maravilla del presidente. Y hay otras cosas, mira, tú sabes lo que es la importancia de la cuenta única del Tesoro. Sí. Aquí se han eliminado más de 3.500 cuentas que tenía un funcionario que usaban discrecionalmente y que ese dinero que si lo ganaban los beneficios que le daba el banco o lo podía usar como... No, ahora todo el dinero se concentra
en una sola cuenta, o la gran mayoría del dinero, porque no todas las instituciones han entrado, y desde esa cuenta se distribuye en función de lo que realmente necesita la institución, pero además en función de lo que realmente ha gastado la institución y del plan que ha hecho la institución que va a gastar en cada mes. Cada vez más el presupuesto es más transparente, y no solamente más transparente, sino más predecible. Y agregarle a eso el sistema de monitoreo, como a través del Ministerio de la Presidencia, el presidente está constantemente evaluando el desempeño de cada funcionario, el tema de las normas básicas de control interno, el tema de ver con la prontitud con la que se pague a los suplidores de acuerdo... ¿Cuándo tú creías que tú ibas a ver lo siguiente? Un proveedor del Estado entra a el portal transaccional de compras y contrataciones y participa en un concurso. ¿Perdió o ganó? Si ganó o si perdió, no importa cualquiera de los dos, pero si ganó, vamos a suponer, puede ir entrando y ver por dónde va su pago. Es decir, que no puede venir un sabio a decirte a ti, oye, te saco ese pago por tanto. Sí, sí. Que a veces no había ninguna corrupción, era simplemente que se estaba enterado, sabía que el pago iba a salir. El tráfico de influencia. Sí, y decía que mira, va a salir, pero ahora tú lo puedes ver por internet. Mira, cada hito. Sí. Y lo puedes ver tú como proveedor del Estado, ya sea que perdiste o que ganaste. De manera pública y transparente. De manera pública y transparente. Y lo va viendo en todos los sitios, en cada momento. Mira, pues mira, ahora el cheque está en tal sitio, el cheque está por Contraloría, Tesorería, y va viendo todos los procesos. ¿Cuándo tú crees que eso se podía haber visto? Así es. Una pregunta. ¿Cuáles son los puntos más luminosos del gobierno del presidente Danilo Medina? ¿Cuáles han sido las iniciativas de políticas públicas de este gobierno que han merecido el mayor reconocimiento de la población? Y también las áreas donde la población percibe una mayor debilidad del gobierno. Mira, en los primeros 4 años, lo que pasa es que hay cosas que la gente lo ve normal. Llega un momento que tú lo ves normal y tú crees que tú lo has tenido toda la vida. Y tú dices, bueno, es que esto es normal ya, esto no tiene impacto. Pero mira, en los primeros 4 años, una de las primeras cosas que fue de gran impacto para la población fue el 4% para la educación. Se da el 4%, pero si la gente recuerda, el 4% se usó de la manera, yo diría, magistral para encadenar educación, inversión y economía y desarrollo económico, inclusive la eliminación de la pobreza. Y tú te preguntarás, espérate, explícame eso. Bueno, empieza con que las aulas que se iban a construir con ese 4% para poder tener la jornada extendida, no se le dieron a ninguna grandes compañía, no se le dio a nadie. Se sortearon. Se sortearon y ganaron pequeños ingenieros que estaban empezando, y sí ganaron pequeñas empresas que comenzaron, por lo tanto, a mejorar sus condiciones de vida. Perdóneme que lo interrumpa. Pero algunos de los que ganaron eran tan humildes que ni siquiera tenían el capital de trabajo para hacerle frente a la obra, y se estableció un programa de financiamiento con el Banco de Reservas. El Banco de Reserva para esas personas. Lamentablemente, algunos le dieron prioridades a otras cosas y tuvieron hasta que vender su obra, pero eso se dio en algunos casos y son condiciones normales. Pero en la mayoría de los casos, y eso es lo importante, se aceptó, se hace el concurso, la persona gana, pero una de las cosas que se le pide y que está establecida en el contrato, ¿sabe qué? Que los materiales y la mano de obra, en la medida de lo posible, sea utilizada de la localidad donde se está construyendo. Eso te estimula a la localidad. Así es. Pero no solamente y dinamiza. Te la dinamiza, pero no solamente eso, inmediatamente esa obra está hecha. Esa escuela entraba a la tanda extendida. Desayuno, almuerzo y merienda, ¿quién lo proveía? Las grandes firmas, no. El carnicero de la zona, la señora que viene y se le da un entrenamiento en higiene y en todo eso para que pueda cocinar, se habilita cocina en algunas de las escuelas para que estas escuelas... ¿Y qué ocurre con esto? Que el 4% y la jornada extendida estimula y dinamiza, y fue un factor importantísimo en que saliera de la pobreza 1,5 millones de las personas. Y no solamente ese 1,5 millones de las personas, sino también 650,000 personas que salieron de la indigencia, que aunque no salen totalmente de la pobreza, puesto que de la indigencia que salen, es decir, de la pobreza extrema,
pero aquellos salieron de la pobreza. Estamos hablando de un impacto bastante grande. Entonces, en esos primeros 4 años, uno de los elementos que primero y más impacta es en educación, que además de eso, le subió el salario a los profesores hasta en un 100%. Pero no solamente eso, sino que algunos trabajaban 3 tandas para ganar menos de lo que gana ahora trabajando una tanda en la jornada extendida. Entonces, el impacto que esto tuvo esos 4 años es innegable. El invento, vamos a decirle así, del presidente, que fue un invento que se le dio porque él en la campaña dijo, y realmente se diseñó después para que vea cómo son las cosas, él dijo, yo regresaré a muchos sitios muy pobres. Y regresó, y a eso comenzó, regresó en secreto, no quería prensa, no quería nadie, iba con sus funcionarios a resolverle las cosas que le había prometido, a analizar mejor la situación de algunos lugares, y se bautizó eso como las visitas sorpresa. Que de sorpresa era que tenía, que la gente no sabía que él iba ahí, pero estaban muy bien organizadas. Tanto las visitas sorpresa han sido tan impactantes, que está considerada ya como un modelo de política para América Latina, para eliminar, para estimular la producción de alimentos en el área de agricultura y eliminar el hambre. Lo tiene la FAO. Y presidentes de otros países han venido directamente para ver y poder recibir de Honduras, el de El Salvador, el expresidente de Panamá, Varela, el expresidente de México mandó en secreto también a verlo, el nuevo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a venir. Sí, la visita sorpresa y la jornada misma extendida. La jornada extendida también se está implementando en Panamá. También fue un modelo para Panamá. Recuerdo que cuando vino el expresidente Varela, el presidente Medina inclusive lo invitó a almorzar y almorzaron en una de las escuelas. Exactamente. El otro elemento de gran impacto, de muy alto impacto, en los primeros 4 años, el 911. Con un elemento interesante, la gente era muy escéptica, la gente creía que el 911 en un país como el nuestro no iba a funcionar. No iba a tener un servicio positivo. Habló muchísima tontería y sin embargo, voy a ver, el 911 es una conquista tan grande que yo creo que la gente cree que eso existe desde los 60. Y ahora lo están pidiendo en las provincias que faltan porque se implemente. Ya nosotros tenemos cubierto alrededor del 75-76% de la población en el 911 tiene acceso. La meta es por lo menos para el 90-95% de la población, porque tú sabes también que eso implica muchos recursos y una buena capacitación personal y la construcción de un espacio con ciertas características que no es paja de coco, como se dice científicamente. El otro elemento, la eliminación del copago, por ejemplo, en salud, eso ha tenido un gran impacto, y el hecho de que ya prácticamente en el SENASA, prácticamente todos los sectores vulnerables están en el régimen subsidiado de salud. Nosotros pasamos a ser en el 2012 del país con menos personas inscritas en la seguridad social al país en el Caribe con más personas inscritas en la seguridad social como porcentaje. Per cápita. Si nosotros tenemos alrededor del 75% de las personas en el país tienen un seguro de salud, ya sea privado o público. Y en estos últimos 4 años, en este segundo cuatrienio, otro de los elementos que hay que decir que ha sido de gran impacto y cuyo fruto todavía están a ver si se van a ver más, es todo lo que tiene que ver con República Digital. Mira, la cantidad de servicios que ya tú puedes hacer por internet, desde lo que llaman el permiso de papel de buena conducta que llamaban, o certificación de no delincuencia, pasaporte, tú puedes, licencia, aunque tengan algunos problemitas momentáneos en algunos de estos casos, pero en sentido general la mayoría de estas cosas tú las puedes hacer por internet. El centro de consulta de la óptica, el asterisco. Y no solamente eso, ya tú puedes hacer una empresa en tiempo récord por internet y te puede hacer proveedor del Estado, una cosa también, que te duraba muchísimo tiempo, también en tiempo récord. El tema de ventanilla única, el incremento de las exportaciones. Si tú eres ya proveedor del Estado, tú entras al portal transaccional y tú puedes ver todas las licitaciones, porque todas las instituciones están obligadas a publicarlo por ahí. Publicar desde enero a febrero, entre enero y febrero. Y todavía esto, obviamente, cuando tú tienes nada más un par de años,
no puede Claro. reclamar que esté funcionando perfectamente, pero ya dentro de un par de años seguro que estará funcionando totalmente con el 100% de las instituciones, poniendo lo que van a licitar durante todo el año que sigue. O sea que 4% del Producto Interno Bruto en presupuesto para la educación. Tanda extendida. 911. Visitas, sorpresas y República Digital. Me faltó un elemento importante que el presidente había prometido durante la campaña, que en el principio nosotros le pusimos banca de los pobres, por diversas Banca razones no se Solidaria. pudo y se quedó con el nombre de Banca Solidaria, que ha sido determinante. Mira, el barbero con el que yo me pelo es fanático de Banca Solidaria, pero es porque ha sido beneficiario de Banca Solidaria. Sí. Sí, y hay más de 600.000 personas que se han beneficiado. Ese es un De programa Banca que dirige la Solidaria y- señora Mayra Mayra, sí. y Mayra Jiménez. Jiménez, caminamos juntos En el Mirador. en el Iberoamericano. Ah, en el Parque Iberoamericano. Sí. Y mira, la cantidad, con pequeñas cantidades, la cantidad de emprendedores que se le ha prestado para que tú veas cómo son las conexiones, que después esa persona se conecta como proveedor del Estado para, como microempresa, y termina, por ejemplo, vendiendo en una escuela algunas de las necesidades que tiene en términos de alimentación, son enormes. ¿Considera Ramón Tejada Holguín que esos puntos más relevantes de las políticas públicas, de las iniciativas de gobierno del presidente Danilo Medina, son la base para el mantenimiento de una popularidad como la que él presenta después de 7 años de gobierno? Le hago la pregunta porque llama la atención que cuando vemos los niveles de popularidad, el presidente Medina aparece siempre dentro de los primeros 5 lugares del mundo, pero ojo, quienes le superan son presidentes de poco tiempo en ejercicio. Correcto. El caso de Andrés Manuel López Obrador en México tiene apenas 1 año, Nayib Bukele en El Salvador tiene poco tiempo. Han bajado los dos El también. único que tiene más tiempo que él y que está dentro de ese ranking es Vladimir Putin o Angela Merkel. Sin embargo, de América Latina, es el presidente mejor valorado después de 7 años de ejercicio gubernamental. Ese fenómeno no se había visto. En República Nunca. Dominicana nunca se había visto ese fenómeno. El desgaste del poder era bastante grande y la gente terminaba... Por lo general, el pico más alto de la popularidad de los presidentes es al inicio al inicio, sí. y después van en caída libre. Y es al inicio y 70, 60... Ningún presidente había llegado a tener un 80, 85 y hasta 90% de popularidad, como llegó a tener el primer año el presidente Danilo Medina. Y tú te imaginas, después de 7 años y con una campaña brutal, tanto de una oposición externa como una oposición interna, de no reconocer absolutamente nada de lo que ha hecho el presidente, mantener, en la última medición que hicimos, una popularidad de alrededor del 66%. ¿En cuánto está la popularidad del gobierno y del presidente Danilo Medina en estos momentos? 66% dice que el presidente Danilo Medina lo está haciendo bien o muy bien como presidente. Y apenas un 19% dice que lo está haciendo mal o muy mal. Lo que restan dice que lo hace regular. Eso nunca se había visto. ¿No es esto una contradicción social con respecto al sentimiento que promovieron diversos sectores antirreforma para que él se mantenga en la presidencia? Mira, en República Dominicana hace tiempo que nosotros debemos distinguir lo que es la opinión pública de la opinión publicada. Una cosa es lo que podemos llamar la opinión pública, que podríamos decir, bueno, nosotros con sondeos, con ver, vemos qué opina el público, qué opina la ciudadanía. Y otra cosa es la opinión publicada, que son 2 o 3 gente que escriben algunos artículos o que hablan por las redes y que hacen mucha alaraca, pero que en términos reales, en términos efectivos, no tienen impacto. Y no están diciendo la verdad. Y se verá. Sin embargo, la población percibe que sí tuvo impacto, por lo menos en evitar que el presidente Danilo Medina haya introducido una reforma a la Constitución para presentarse nuevamente como candidato. La historia demostrará en algún momento, porque la verdad sale a flote, qué fue lo que pasó y por qué el presidente Danilo Medina no hizo el sometimiento. Porque él lo podía hacer.
El presidente Danilo Medina simple y llanamente entendió que no era el momento propicio, pero no por las razones que piensan algunos, sino porque muchas de las personas que estaban auspiciando, inclusive sectores de poder, partidos, líderes políticos, que iban donde él a pedirle que se reelijan, no salieron a defenderlo. Públicamente no. Públicamente no, ¿A pero qué? sin ¿Por embargo qué? lo pedían. Cada quien tendrá sus razones. ¿Ramón Tejado Holguín fue de los que le aconsejó al presidente que no lo hiciera o usted entendía que sí debía introducirse la reforma? Digamos que yo hice un informe analizando una encuesta poco antes de que se tomara la decisión sobre eso. ¿En qué dirección? Tanto de una encuesta como grupos focales. Lamentablemente no puedo decirte en qué dirección. Analizando pros y contras. Sí. Porque ahí voy. Una parte presentaba encuestas diciendo la mayoría de la población rechaza la reforma. Mira, a mí Sin nunca me embargo, salió la mayoría rechazando la reforma. Salía mitad y mitad, para decirte. La población estaba dividida a la mitad en el rechazo a la reforma. Pero sin embargo, cuando el escenario era por quién usted vota, el presidente era el único que se iba en primera vuelta. Era el único. hoy no hay escenario de definición en primera vuelta. No, nadie. La Nadie. salida de Danilo Medina Ha como redefinido el eventual, espacio público así totalmente. es. Ha redefinido inclusive la lucha interna del propio Partido de la Liberación Dominicana. ¿Puede el presidente Danilo Medina transferir sus niveles de simpatía y la buena imagen de él y de su gobierno en favor de un delfín? Vamos a ponerlo de esta manera. Si los diversos, y diversa porque hay una mujer, precandidatos de la corriente mayoritaria dentro del Partido de la Liberación Dominicana llegan a un acuerdo, y al acuerdo que han llegado con esto de la encuesta, y queda uno solo, y se enfrenta uno frente a Leonel, te garantizo que la corriente mayoritaria gana. Porque son mayoría. Porque son mayoría, porque es uno y uno, no hay quien divida el voto, porque se verían más compactos, y la mejor prueba es lo que pasó en la Cámara de Diputados. La corriente mayoritaria tiene el control del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, no fue posible que esa mayoría permitiera la reforma o que el presidente... Porque el presidente, y esa es vamos a llamarle, no quiero decir la gran contradicción, sino eso es para que tú veas hasta dónde llega cierto tipo de politiquero y de cierto tipo de formas de hacer política que se terminarán convirtiendo en un boomerang y contra esas mismas personas. El presidente no lo hizo porque es un demócrata a carta cabal. Él pudo hacerlo, tuvo la oportunidad y tenía los votos. Como tenía la oportunidad y pudo haber ido a una segunda vuelta en el 2000 y no lo hizo. No lo hizo. Como pudo haber competido en lo interno de las primarias del PLD en el 2003 frente a Leonel Fernández y no lo hizo. Como pudo haber también enfrentado la reforma constitucional del 2010 y no lo hizo. O como pudo haber ocurrido un asunto, y fue el que salvó la situación. En el Comité Central pudo haberse impedido que Leonel Fernández fuera candidato. Y el presidente no lo hizo, al contrario, se paró y hizo un discurso para que se le permitiera, porque precisamente es un demócrata. Pero todos los hitos que tú estás diciendo y todo lo que tú ves, está hablando de un presidente que es un auténtico demócrata. Pero además no tenemos que ver. Yo lo que le pido a la población y a la gente que nos escucha, a la gente sencilla del pueblo y a ustedes mismos políticos que se dicen eso, dígame en qué a usted se le ha entorpecido en su diario a vivir. Dígame, usted no va a una fiestecita, usted no va a un restaurante, usted no va a una fonda a comer tranquilo, usted no está yendo a su escuela sin problema. ¿Dónde se ha coartado? El único problema de la escuela que usted tiene es la ADP, pero no es el gobierno que le impide tomar clases. ¿O dónde se ha coartado la libertad de expresión? La libertad de expresión. ¿Ustedes se imaginan en qué país del mundo se permite que en las redes sociales se insulte de la manera que se insulta al presidente y el presidente lo deja pasar? Y yo se lo digo con confianza y con franqueza. Yo soy uno de los que digo que aquí debemos poner más controles, porque esto es imposible. Aquí hay un irrespeto grandísimo hacia la autoridad. Y sin embargo, el presidente permite ese tipo de cosas. Entonces usted me está diciendo a mí que ese hombre no es un demócrata. Pero por Dios, dígame usted dónde están los signos de dictadura. Dígame. Don Ramón, vamos a analizar la situación
viendo un poquito más allá de la curva. Primero, ¿entiende usted que se reunifican todos los precandidatos y la precandidata Maritza Hernández del grupo de seguidores, de precandidatos seguidores al presidente Danilo Medina, para que de ahí salga uno solo para enfrentar a Leonel Fernández en las primarias? Te lo voy a decir de esta manera, es lo único que garantizaría el triunfo. Ok. Supongamos que se da esa situación, que no hay resistencia de parte de ninguno de los precandidatos y que quedan todos unificados alrededor de una sola figura. Usted da por un hecho que de ocurrir eso, esa figura, llámese como se llame, gana las primarias del PLD frente a Leonel Fernández. Sí, la Ok. gana. Ok. Cuando esa persona sea el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, no, antes que eso, siempre y cuando Danilo Medina, una vez definido ese candidato, estamos hablando, como dijo José Ramón Peralta, tiene que subírselo al hombro. Bueno, vamos a decirlo de esta manera, tiene que ser candidato y ser percibido, ser visto, tener un discurso y un lenguaje de ser el candidato de la corriente mayoritaria. Ok. Entonces. Y, sobre todo lo siguiente, de ser un consolidador de la obra de gobierno del presidente. Que puede decir, como dicen algunos, que va a ser un paso más allá, pero jamás puede pretender que desconocer la obra como han intentado hacer el grupo minoritario. Sí, pero déjeme decirle algo. Leonel Fernández no es tonto. Por lo menos él, en el entendido de que ha cuestionado al presidente Danilo Medina, ha enfrentado al presidente Danilo Medina, pero no se ha atrevido de sus labios a hacer ninguna crítica a su gestión de gobierno. Pero algunos de sus entes... Ah, no, sí. Claro que sí, claro que sí. No, y además es tácito que la población percibe que el principal opositor que tiene Danilo Medina se llama Leonel Fernández. Y además hay un asunto muy claro. Si tú te opones a quien ha hecho la visita sorpresa, yo voy a tener duda de que tú la vas a hacer. No solamente eso, que el estilo de gobierno y la personalidad del expresidente Fernández, mire, él puede pararse en un podium y decir que él va a continuar haciendo las visitas sorpresa y nadie se lo va a creer. Él puede pararse en un podium y decir que él va a salir del país y que va a regresar al mismo día, como lo hace el presidente Danilo Medina, y nadie se lo va a creer. Él puede pararse en un podium y decir que él va a llegar puntual a los compromisos de Estado y nadie se lo va a creer. Él puede pararse en un podium y decir que él va a monitorear a su funcionario y que le va a dar seguimiento a las dependencias gubernamentales como lo hace el presidente Danilo Medina y nadie se lo va a creer. Pero esas son arenas de otro costal. A lo que voy, ok, se unifica la corriente mayoritaria del PLD, se escoge un solo candidato. Danilo Medina, como dijo el ministro José Ramón Peralta, se sube a los hombros a ese candidato y empieza a salir con él. ¿Es endosable ese apoyo? ¿Es transferible ese nivel de simpatía? No, mira, por eso te insisto en decirte lo de candidato de la corriente mayoritaria. Porque efectivamente un apoyo político no se transmite por ósmosis. No es tan fácil. No es automático. No es automático. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Yo pienso lo siguiente. En las encuestas que se van a hacer para decidir cuál de los 8, si se incluye a Maritza, va a ser el candidato, una cosa que se va a notar y que se va a ver y que yo espero que los candidatos, bueno, seguro que son conscientes, por lo menos hay algunos que su acción política lo hace ver que sí, que son conscientes, es verse precisamente, como te decía, como continuador de la obra. No es solamente que el presidente se lo eche encima, no, eso no basta, vamos a ser sinceros. También verse cercano. Exactamente, es que la persona que asuma eso, la persona que tenga y que triunfe en las encuestas según se ha establecido, con las preguntas que se ha establecido, demuestre que efectivamente es un continuador de la obra del presidente Danilo Medina, aunque tenga su propio librito, que efectivamente es un miembro de la corriente mayoritaria. Y no es que solamente el presidente Danilo Medina se lo eche encima, es que la corriente mayoritaria lo asuma como corriente. Es ahí donde está el asunto. Es una combinación de ambas cosas. Por eso yo te digo, yo confío en que los candidatos van a ser conscientes de que la forma en que se tiene de continuar
este gobierno que se está haciendo y esta forma de gobernar es precisamente unificando y aceptando las reglas del juego que ellos mismos están estableciendo. ¿No se divide el PLD? Porque después, supongamos, para seguir con la cronología del análisis, que ese candidato gana las primarias y es candidato oficial del partido. Las fuerzas que resulten derrotadas del leonelismo, ¿apoyarían a ese candidato? Mira, lo más probable es que se puedan quedar de mano cruzada o algo así, pero hay una cosa que nunca van a poder hacer, y es hacer tienda aparte. La ley lo prohíbe. La ley lo prohíbe. Pero además de eso, tú te imaginas, no tienen los recursos para invertirlo en otro candidato, además a cambio de qué. Y ya se ha visto lo que ha ocurrido cuando un candidato o cuando un dirigente de un partido coquetea con el partido de oposición o contrario y termina preso, como Jorge Blanco, por ejemplo, para ponerte un caso. Coqueteó Jorge Blanco con Balaguer, permitió que le ocurriera lo que le pasó a Jacobo Masluta, que ni siquiera le contaron los votos, y mira dónde terminó. O pasa como a Atuey de Camps. Atuey de Camps enfrenta en el PRD a quienes se habían quedado con el nombre y termina en un partido pequeñito. Y así por el estilo. Han sido las experiencias en ese sentido. No han sido positivas. No han sido positivas. Inclusive tú puedes pensar que a Bosch le costó más de 20 años tener un partido mayoritario luego de su salida con unos cuantos del PRD, cuando Peña Gómez se quedó con las siglas PRD. Y alcanzan el poder en el 96 por una situación sui generis que combina el apoyo de Balaguer con Juan Bosch. Siendo uno de los partidos más pequeños del sistema es. político, alcanzan el poder de una situación así. Análisis. Así que yo no, dividirse, una cosa es dividirse y otra cosa es que algunas personas salgan del partido. Analicemos la oposición. ¿Qué puede pasar en el PRM? ¿Entiende que gana Abinader la candidatura o Hipólito Mejía? Mira, en el PRM hay una situación interesante, porque ellos no tienen primarias abiertas, sino que son primarias cerradas. Y parece ser que la gente de Hipólito está muy confiado de que ellos inscribieron más personas dentro de... Eso dicen ellos. Eso dicen ellos. Los datos míos dicen otra cosa. El PRM, al día de hoy, constituye una amenaza para el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Pueden al día de hoy perfilarse como opción de poder para el 2020? Depende de quién sea el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Si fuera Leonel Fernández, ellos entienden que les va mejor. Claro que sí. ¿Por qué? Desde el punto de vista sociológico, ¿cómo Mira, analizar esa parte? lo que ocurre es lo siguiente. Leonel Fernández tiene una alta tasa de rechazo en la población dominicana. Pero no solamente tiene una alta tasa de rechazo en la población dominicana, se evidencia en las encuestas. Y se evidencia en lo siguiente. ¿Cómo tú te explicas, por ejemplo, en algunas encuestas, que el Partido de la Liberación Dominicana, cuando tú le preguntas a las personas, nosotros hacemos encuestas con tabletas y es secreto, nosotros decimos, el entrevistador le dice, ¿vos por qué partido usted votaría? Y tú no ves por qué partido está votando la persona. Y la persona le da al partido que vota. Entonces, ¿cómo tú te explicas que el partido salga con 49 y hasta 50% de intención de voto y Leonel Fernández, cuando sale con una alta intención de voto, sale con 35? ¿Qué pasa con esos 15 puntos? Que dicen que votarían PLD, pero no, que simpatizan por el PLD, pero no votarían a Leonel Fernández. Entonces, eso hay que verlo, pero además hay una maquinaria antileonelista ubicada en la prensa dominicana que no ha salido, porque precisamente es una maquinaria que tiene un mayor nivel de apoyo para el PRM. No, peor. Yo le comentaba bueno, lo voy a decir públicamente, Vinicio Castillo Semán es una persona con quien me unen lazos de amistad familiar desde hace muchos años. Y hemos tenido contradicciones muy fuertes, fruto de esta situación ahora. Y dentro de mis conversaciones yo le digo, el principal error de ustedes saben cuál es, que ustedes se creen que todo el que hoy está haciendo coro con ustedes en contra de una reforma van a votar por un Leonel Fernández y ustedes están equivocados. No. Esa gente son los primeros que no quieren. Y una cosa que es un síntoma palpable a la realidad de hoy es que después del discurso del presidente el 22 de julio, esas voces
se han callado contra Leonel Fernández. ¿Por qué? ¿Porque no tienen animadversión con Fernández? No, porque se han callado deliberadamente, porque apuestan a que Fernández sea el candidato del PLD para entonces ellos salir a sacar todo lo que ellos quieren. Las encuestas bien hechas, no hechas necesariamente para publicar, sino hechas para acciones de trabajo, evidencian un nivel de rechazo bastante alto para Leonel Fernández. Entonces es en ese sentido que te lo digo. Si Leonel Fernández es el candidato, el PRM tiene muchas más probabilidades, sobre todo si su candidato es Luis Abinader, y habrá un alto nivel de abstención electoral. ¿Por qué no se inscribió Margarita Cedeño? ¿Qué piensa Ramón? Pero analizándolo desde el punto de vista, mira, porque ella goza. No se inscribió desde mi punto de vista por una razón sencilla, vamos a decirlo así. Ella solamente podía inscribirse si contaba con el apoyo absoluto de uno de los dos. Obviamente ella no iba a desafiar a su esposo, sino iba a tener el apoyo de la corriente mayoritaria. La corriente mayoritaria no la iba a apoyar a ella, simple y llanamente, y dejar a los otros que han sido miembros de la corriente y están corriendo desde hace mucho tiempo. Ella hubiese podido inscribirse y decirle al presidente Medina, métame en los 7, que yo también quiero competir. Pero eso le iba a producir una agitación. Le iba a producir un nivel de incertidumbre y además, como quiera, no iba a tener seguridad de que podría ganar. El danilismo no necesariamente la hubiese percibido. Exactamente. Sí. Quien debió haberse propuesto no aspirar para abrir esa fábrica de presidente y adoptar la misma actitud del presidente Danilo debió haber sido Leonel. Sí, más o menos, pero también resulta que en cierta manera, en los momentos más álgidos del conflicto interno y de la posibilidad o no de reforma, ella dio declaraciones frente a uno, frente a otro, frente a uno, frente a otro. Perder la mató. Exacto. Entonces, si de haberse mantenido un poco más neutral, preservarse de otra manera, quién sabe. Pero bueno, como quiera, no es miembro de la corriente mayoritaria y obviamente la corriente mayoritaria preferiría un miembro activo, real y efectivo de ella. Tengo que despedir el programa, se nos acabó el tiempo, pero déjenme comprometerlo. Hoy es 20 de agosto, el 20 de septiembre, podemos hacer un compromiso nuevamente. Vamos a hacer un compromiso nuevamente para el 20 de septiembre, apúntalo ahí, Estefany. El 20 de septiembre, dentro de 30 días, tendremos al licenciado Ramón Tejada Holguín, director de la DIAPE, Dirección de Información, Análisis, Estrategia de la Presidencia de la República, un sociólogo muy reconocido, un analista social y político de nuestro país. Muy agradecido por esta oportunidad, don Ramón. Y nos vemos por la invitación. Nos vemos de nuevo el 20 de septiembre. Nos vemos el 20. Que ya vamos a estar a 15 días de las primarias del 6 de octubre. Ya habrá un solo candidato de la corriente mayoritaria. Así será. A ustedes las gracias por el honor de su sintonía. Nos vemos mañana en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo. Buenas noches y que Dios le bendiga.